Muy bien, vamos entonces a iniciar. Tengan todos muy buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Imperio Carolingio, ¿no? Repito, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el Imperio Carolingio. A ver, eh, cuando nos tengamos que referir a este tema, hay que tomar en cuenta tres aspectos importantes. Cómo se logró formar este imperio? Eh, ¿Qué circunstancias lo llevaron a su apogeo y también su destrucción, ¿no? El Imperio Carolingio también pues se desintegra y eso es lo que vamos hoy día a ver rápidamente. Pero para poder explicar de manera detallada cada uno de estos aspectos, vayamos un poquito mucho antes de su formación. Recuerden que la semana pasada habíamos tocado sobre lo que era el Imperio Romano. Muy bien. Nos habíamos enfocado básicamente en el Imperio Romano de Occidente. Recordemos que Roma cae en el año 476 y los bárbaros, como así lo llamaban los romanos, van a ocupar los diferentes territorios de lo que en su momento fue el Imperio Romano. Mayormente hablamos de los germanos, ¿no? Dentro de los germanos encontramos a los sajones, visigodos, ostrogodos, francos. Estos últimos son los que van a dar origen al Imperio Carolingio. Y es obviamente lo que vamos hoy día a tomar en cuenta. Ahora, si nosotros nos dijeran la definición de lo que fue el Imperio Carolingio, nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? Fue obviamente el surgimiento de un Estado que va a rescatar o que va a heredar, ¿no? La estructura eh, principalmente política de lo que fue Roma de Occidente y que va a permitir una integración, ¿no? Una integración en gran medida de lo que fue Europa Occidental. A eso básicamente lo vamos a definir, ¿de acuerdo? Con este término, de lo que fue el Imperio Carolingio. Veamos rápidamente sus antecedentes. Muy bien. Todo esto empieza básicamente con Pipino el Breve, quien funda la dinastía carolingia en honor a su padre. ¿Quién era su padre de Pipino el Breve? Carlos Martel. Carlos Martel era pues en ese tiempo un personaje muy importante del reino franco. Él era lo que se conoce como el mayordomo. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y qué tiene que ver acá el mayordomo? Bueno, en ese tiempo el mayordomo tenía una función importante en el reino. Era el que tomaba las decisiones políticas, era el que iba frente a las campañas militares. Por ejemplo, Carlos Martel tuvo un enfrentamiento muy importante y detuvo el avance de los musulmanes en la famosa batalla de Poitiers. Todo eso pues hizo que Carlos Martel tuvo un papel protagónico, ¿no? En la política del reino franco. ¿Y qué pasó con los reyes? Porque ellos no se encargaban. Justamente la mayoría de los reyes en los tiempos de Carlos Martel, eh, todo eso lo delegaban a sus mayordomos, como el caso obviamente del personaje que acabo de mencionar. Por eso que a todos estos reyes que ya no cumplían sus funciones como debería hacerse, se les llamó los reyes holgazanes, porque obviamente se dedicaban a otras cosas menos a su función que le corresponde. Todo lo había delegado a sus mayordomos. Entonces Carlos Martel empezó a tener un papel muy protagónico en el reino franco. Tanto así que todos los bienes que poseía lo deja en herencia a su hijo Pipino el Breve. Y Pipino el Breve obviamente va a empezar a tomar mucho poder al interior del reino franco. Pero hay un detalle, Pipino no era rey. Los reyes los reyes merovingios todavía seguían gobernando el reino franco.
Es por eso que él decide, ya que tiene el poder, decide aliarse a la otra institución que en ese tiempo era muy poderosa. Nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica. Y obviamente la única manera para que el Papa pueda legitimar su coronación era pues apoyarlo, ¿no? Apoyarlo básicamente con algunos enemigos que tenía la Iglesia, mayormente pues los lombardos y otros grupos que querían tomar posesión de lo que en ese tiempo pues la Iglesia Católica tenía importantes territorios en lo que ahora es Italia, ¿no? Sobre todo el centro de Italia, lo que hoy es Roma. Entonces, Pipino pues constantemente apoyaba, protegía los intereses de la iglesia, y es por eso que el Papa Zacarías lo apoya, para que derroque al último rey holgazán llamado Childerico III, y así de esta manera la iglesia lo reconozca como rey de los francos. Y así ocurrió, ¿no? Zacarías, el Papa Zacarías lo apoya, eh, Pipino el Breve derrota a Childerico III, lo depone del poder, y en una segunda oportunidad, esta vez por el nuevo Papa, por Esteban II, lo corona rey de los francos, y en compensación Pipino le entrega los estados papales, lo que obviamente con el tiempo van a ser pues el Vaticano, ¿no? El Vaticano, claro, en este caso el Vaticano de lo que es ahora a lo que Pipino le había entregado anteriormente, de hecho hay una gran diferencia, ¿no? Antes la iglesia poseía más tierras que lo que ahora tiene. Y es así donde eh, Pipino eh, destruye la dinastía merovingia e impone la dinastía carolingia. Muy bien. Ahora, quien va a tomar un importante papel, ¿no? En este asunto de la creación del imperio carolingio es el hijo de Pipino, Carlos, ¿no? Que lo van a conocer como Carlo el Magnífico o Carlo Magno, básicamente por sus grandes obras y por sus grandes aportes a la creación del Imperio Carolingio, ¿no? De ahí el nombre de Carlo Magno. Tras la muerte de Pipino y tras la muerte de uno de sus hijos, porque Pipino tenía dos, ¿no? Carlomán y Carlo, al final Carlos se queda con el poder y él funda el Imperio Carolingio. Obviamente él logra realizar una importante expansión militar. Carlos Magno, a pesar de no saber leer y escribir, era un importante estratega. Es más, él empieza a una serie de campañas importantes para expandir su imperio. Por ejemplo, una de las más importantes campañas militares va a ser la guerra contra los lombardos, enemigos de los papas, ya que los lombardos siempre codiciaban poseer las tierras de la iglesia. En el año 774, por ejemplo, Carlos apoya al Papa Adriano I y derrota a los lombardos en la batalla de Pavia. Ahí donde Carlos Magno, como una manera de retribución y formar una alianza con la iglesia, le entrega importantes territorios. Y eso permitió pues que la iglesia creciera cada vez más. Otra guerra, por ejemplo, importantísima, pero que no va a ser muy fructífera para Carlomagno, es la guerra contra los musulmanes en lo que ahora es España, ¿no? Contra los sarracenos, en el año 778. Ahí se va a producir pues, una batalla inmemorable, la famosa batalla de Roncesvalles. Ahí pues muere el sobrino de Carlomagno, nos referimos a Roland o Rolando, el que es que como una manera puede defender a las tropas dirigidas por, bueno, que estaban a mando de Carlomagno, él con su ejército se inmolan, ¿no? Y ahí pues donde se produce pues uno de los más importantes cantares épicos del medioevo, perdón, de la Alta Edad Media, que estoy seguro que conoce bastante, que es la canción de Roland.
Hay que recordar pues que en esa época surgieron importantes eh, canciones o juglares, como se le conoce también, que mayormente resaltaban las hazañas de distintos personajes. Y en la literatura de esa época nos ha quedado en la mente tres importantes, que no son las únicas, claro está, pero mayormente la estudiamos tres. Una de ellas es la canción de Roland, otra es el Mío Cid y la otra es el Anillo de los Nibelungos, ¿no? Cuyo personaje principal es Sigfrido. Bueno, lo cierto es que aquí nuestro amigo Roland sin Monla muere en esa batalla y posteriormente Carlos Magno con su ejército logra conquistar Barcelona. Y como no puede obviamente combatir contra ni a los musulmanes ni a los vascos, ahí forma sus límites fronterizos. Esos límites fronterizos, Carlos Magno lo llama marcas, ¿no? Se funda ahí la marca hispánica, es decir, el límite entre lo que es Hispania, que ya pertenece a los musulmanes mayormente, y los territorios que ahora son de Carlomagno. Otra batalla importante que va a ser más favorable para Carlomagno es sin duda pues la guerra contra los sajones, en el cual pues prácticamente conquista toda lo que es la zona hoy día, lo que es Alemania, parte de lo que es hoy día Dinamarca. Justamente de ahí la palabra Dinamarca significa pues marca danés, ¿no? Que ahí también establece su frontera. Recuerden, repito, ¿no? La palabra marca es la limitación, ¿no? Es la provincia fronteriza entre el Imperio Carolingio y otros pueblos. Ahora, muchos de los pueblos en la cual pues va a conquistar Carlomagno eh, los va a convertir al cristianismo, ¿no? Principalmente al catolicismo, ya que obviamente el imperio de Carlomagno era aliado de la iglesia. Había, repito, una especie de um, proteccionismo entre ambas instituciones, ¿no? Entre la iglesia y el imperio carolingio. Es más, como una manera pues de reforzar esta alianza, en el año 800 el Papa León III lo corona emperador, ¿no? Emperador obviamente, eh, no solamente del imperio carolingio, lo coloca emperador romano de Occidente, ¿no? Entonces, Carlomagno es el que va a tratar de resaltar bastante y rescatar todo lo que Roma había realizado siglos atrás. Muchos historiadores consideran que gracias a esta acción de Carlomagno, los europeos han podido rescatar de lo que en su tiempo pues Roma fue, ¿no? Como una gran potencia de la edad antigua. Por eso es que muchos especialistas pues consideran a Carlos pues como el reconstructor, ¿no? de la Europa integral. ¿Por qué lo mencionamos? Porque tras la caída, tras la desintegración del Imperio Carolingio, lamentablemente Europa se divide, ¿no? En pequeños estados autónomos, que eso ya lo vamos a mencionar más adelante. Lo cierto que es muy importante mencionar, por ejemplo, quién era Pipino el Breve, quién funda, ¿no? La dinastía carolingia, es Pipino. ¿Por qué? Para evitar algún tipo de confusión, porque algunos consideran pues que el fundador del Imperio Carolingio, perdón, el fundador de la dinastía carolingia es Carlomagno. No, Carlomagno es el fundador del Imperio Carolingio, pero su padre, Pipino el Breve, es el fundador de la dinastía carolingia. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene por ejemplo, la palabra carolingia? Obviamente en honor pues a Carlos Martel, ¿no? El padre de Pipino el Breve. Muy bien. Entonces es muy importante tomar esas consideraciones. Vamos a continuar. Muy bien. Veamos rápidamente cómo estaba organizada el Imperio Carolingio en la parte administrativa y también política. A ver, miren, su imperio albergó algo de 300 provincias aproximadamente, a la cual se le van a llamar condados, ¿de acuerdo? Estos condados o provincias va a estar a cargo de un conde.
Este conde tenía muchos poderes, tenía poder en la administración judicial, política, cobraba los impuestos, ¿no? Y obviamente tenía un importante poder en su territorio, ¿de acuerdo? Los condes. Ahora bien, aquellas provincias que limitaban sus fronteras con otras naciones no se le llamaban condados, se les llamaban marcas, y eran mayormente provincias que estaban fortificadas militarmente porque obviamente eran zonas fronterizas que tenían que cuidar, ¿no?, sus límites territoriales contra otros pueblos. Pero estas marcas estaban a cargo de un marqués, ¿de acuerdo? De un marqués. Entonces te preguntan qué son las marcas, son provincias limítrofes territoriales militares, ¿no? Que defendían obviamente los límites o las fronteras contra otros pueblos. Ahora, los ducados es un territorio de mayor jerarquía que los condados. ¿Por qué? Porque los ducados, para empezar, eran un conjunto de condados, ¿no? Y estos conjuntos de condados estaban a cargo de un duque. Es muy importante mencionar quiénes eran los condes, los duques, los marqueses. ¿Por qué? Porque sus descendientes se van a apropiar de lo que en su momento fue el Imperio Carolingio. Ellos van a dar origen a un nuevo sistema que luego lo vamos a ver la próxima semana. Ese sistema se llama el feudalismo. ¿De acuerdo? Muy bien, el feudalismo. Ahora, estas autoridades, estos marqueses, duques, condes, estaban supeditados, estaban controlados por unos inspectores que son, digamos, los ojos del emperador, los famosos missi dominici, que significa los enviados del Señor. Por lo general eran dos, uno laico y otro religioso. Profesor, ¿qué es un laico? Es obviamente una autoridad civil, ¿no?, que no está ligado a la iglesia. Estos inspeccionaban, controlaban a estos condes, a estos marqueses, a estos ducados, básicamente para supervisar que se estén realizando las leyes que el emperador había dado. Estas leyes que Carlomagno da se les conoce como capitulares, ¿no? Si te preguntan por ahí qué son los capitulares, son leyes, normas que establece el Imperio Carolingio a sus súbditos. Por otro lado, los vici dominici pues tenían la función de evitar, ¿no?, algún tipo de, de, de complot o conspiración contra el emperador, ya que estos personajes tenían muchos poderes, ¿no?, al interior de sus provincias. Entonces, esa también era la función de los vici dominici. En el ámbito político, el canciller, ¿no?, es un término muy importante, es el que se le debe dar, es la función que tiene la secretaría, que es en este caso el que representa, ¿no?, en muchos aspectos a las funciones del emperador cuando tenga que ir a otro lugar. El canciller es el que se encarga, ¿no?, de establecer estos asuntos en el ámbito político. Hay que recordar pues que el término canciller queda todavía bastante en la política de Europa, ¿no? Por ejemplo, algo que acá en nuestra región no debería mencionar es el término canciller. ¿Por qué? Porque el canciller mayormente es la cara visible de la política de un determinado país. En cambio, en nuestra región, principalmente en el Perú, quien es la cara visible de la política del país, que representa el Poder Ejecutivo, es el presidente de la República. Acá más bien debería llamarse primer ministro, pero mayormente lo llaman canciller, cosa que no debía darse porque es un término netamente que corresponde a Europa, ¿no? Por ejemplo, en Alemania hay un canciller, ¿no?, Angela Merkel. Ella representa pues obviamente la política al Poder Ejecutivo de Alemania. Lo mismo ocurre en Inglaterra, ¿no? Inglaterra, recuerden, es una monarquía constitucional y está pues ahí el primer ministro, el canciller, que es la que representa, ¿no?, al gobierno de Inglaterra. El chambelán es aquel funcionario que da un servicio personal al emperador. O sea, todo lo que el emperador necesita, el chambelán se lo consigue, ¿no? Es el asesor, el que está siempre en todos lados con el emperador. El conde de palacio es el que va a administrar, ¿no?, el- la capital,
la residencia del emperador, hay que recordar que la capital del Imperio Carolingio se llamaba Aquisgrán, que actualmente queda en Alemania. Y tenemos por último al archicapellán, que es muy parecido a la función que hace el chambelán, solamente que es un servicio personal a un importante personaje religioso, a un cardenal, a un obispo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estos son, digamos, los funcionarios más importantes en la política del Imperio Carolingio. Ahora, de lo que más pueden venir en los exámenes de admisión, de hecho están pues la, la organización administrativa, ¿no? Condados, marcas, ducados. En el aspecto político, sí he visto bastante el tema de canciller y chambelán, así que esas dos cosas siempre hay que estar atentos a cualquier tipo de pregunta que nos puedan hacer, al menos en ese aspecto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos hablar sobre el Imperio Carolingio? ¿No? Muy bien. Veamos rápidamente ahora, perdón. Muy bien. Veamos ahora en la parte judicial. Mire, Carlomagno ha podido rescatar mucho de las leyes de la antigua Roma, ¿no? Él, con importantes juristas, ha eh, logrado juntar importantes leyes y adecuarse obviamente al imperio carolingio. Estas normas de las que va a adaptarlas a su imperio, se les conoce como capitulares, ¿de acuerdo? Los capitulares. Esto era muy importante porque hay que recordar que cuando los reinos bárbaros se adaptan a lo que fue en su tiempo el Imperio Romano, van a dejar muchas de sus costumbres. Una de ellas justamente era pues, las justicias que realizaban, o en este caso la aplicación de la justicia en sus pueblos. Muchos de ellos no solamente van a dejar el paganismo y convertirse al cristianismo, sino que van a adaptarse mucho a las normas y leyes de lo que fue Roma en su momento. Uno de estos gestores justamente es Carlomagno, ¿no? Que va a promover estas nuevas leyes, a la cual, repito, se le va a llamar capitulares. Lo resalto bastante esta palabra porque viene bastante en los exámenes de admisión. Ahora bien, eh, debido a que el sistema de justicia de esa época no era muy, eh, por así decirlo, no era de la más sofisticada, entonces a veces ante la falta de pruebas o testigos de un hecho delictivo, ¿no? de algún crimen o delito que se cometiese, entonces se practicaban las famosas ordalías, que eran una especie de pruebas de fe, ¿no? En el cual si la persona dice la verdad, Dios va a estar con él. Estas pruebas correspondían a una serie de torturas o sacrificios que se les hacían a las personas para que puedan confesar su delito. Ustedes, claro, saben que a veces en ese tiempo, pues, si ahora, por ejemplo, la justicia tiene sus fallas, imagínense en esa época, donde incluso una persona inocente puede haber sido torturada varias veces y obviamente para evitar el dolor confiesa, a pesar de no haber cometido el crimen. ¿En qué consistían estas pruebas ordalías? Por ejemplo, una de ellas era la prueba de la cruz, que era, pues, consistía básicamente en que la persona tenía que estar, o los acusados tenían que estar obviamente parados eh, y siempre con los brazos extendidos, ¿no? Y aquella persona pues que vacilaba o bajaba uno los brazos era condenado pues a la culpabilidad, ¿no? Entonces imagínense ese tipo de, de, de justicia que era en esa época, muy, eh, de hecho, pues totalmente incorrecto. Mm, claro que hoy día, en estos tiempos, sin duda, eso sería pues eh,
cuestionable, pero hay que recordar pues que esta ordalía se mantuvo por mucho tiempo, incluso hasta muy entrado de la Baja Edad Media, ¿no? Entonces, imagínense cuántos siglos han pasado y se mantuvo ese tipo de forma de hacer justicia. Por otro lado, estaba la prueba del agua, ¿no? Que consistía pues en ahogar, ¿no? Hasta un tiempo a las personas para que confiesen su delito. Y por último, la prueba del fuego, ¿no? Que consistía pues obviamente en quemar los pies, alguna parte del cuerpo, para hasta que la persona confiese, ¿no? A partir de ahí, pues, las torturas han sido, digamos, una herramienta muy importante para lograr la confesión, ¿no? De aquellos sospechosos, ¿no? Y eso se ve bastante, pues, hoy en día, ¿no? Algunos agentes militares o el servicio de inteligencia cometen, ¿no? Una serie de torturas para para tener la confesión, ¿no? De aquellos sospechosos, si caso obviamente se nieguen a hablar. Pero repito, ¿no? En esa época, lamentablemente, uno no podía aseverar si la persona que está siendo juzgada era, pues, un sospechoso culpable, ¿no? A veces, pues, las intrigas y otros aspectos hacen, pues, que muchas personas inocentes entren a este tipo de pruebas y que a veces, repito, para evitar, pues, el dolor o el sufrimiento, confiesan su delito a pesar de no haber sido ellos los autores de dicho crimen, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que va a ocurrir. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien. Vamos ahora a hablar un poco sobre en el ámbito cultural, ¿no? Hay que recordar que la Iglesia tuvo el control total de la educación al interior del Imperio Carolingio. Carlomagno va a dividir la educación en tres categorías. Una de ellas es la escuela palatina. Se llama así porque esta enseñanza se va a realizar pues, en el palacio, ¿no? de Carlomagno, y que mayormente los que van a recibir educación van a ser los hijos de los funcionarios del Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque a Carlomagno le preocupaba que su imperio pues tenga que tener autoridades idóneas para la administración del imperio por muchos años. Entonces era necesario que los hijos de los funcionarios también tengan una educación y que se adiestren bastante en la administración del imperio. Aquí pues a los hijos de los funcionarios se enseñaba todo lo que eran los estudios de las ciencias, el arte, la literatura, etcétera, ¿no? Básicamente se les enseñaba a que cuando sean adultos puedan gobernar de manera adecuada. Otra categoría importante en la cual se le va a dar importancia a la educación es la escuela conventual. Se le llama así básicamente porque esta enseñanza se van a dar mayormente en los monasterios, en las catedrales. Eran básicamente una educación para las futuras autoridades eclesiásticas, para los futuros obispos, cardenales, etc. Carlomagno reunió a importantes representantes o sabios de la época sin importar su nacionalidad. Por ejemplo, el filósofo inglés Alcuino va a administrar la escuela palatina. Es más, eh, él va a introducir las famosas siete artes liberales y lo va a ir en dos categorías, trivium y quadrivium. Trivium, gramática, retórica, dialéctica, importante, ¿no? Para los futuros eclesiásticos estudiar, ¿no? La gramática, mayormente que se le enseñaba, obviamente, tanto en la escuela palatina como en la escuela conventual, el idioma y la escritura del latín, ¿no? La retórica, la dialéctica, importante, ¿no? Utilizó bastante las enseñanzas de los sabios griegos, como por ejemplo el propio Sócrates, Aristóteles principalmente, donde van a aprender bastante de esto de la retórica y la dialéctica, ¿no? Que es el arte de orar, de debatir, ¿no?
ante sus adversarios políticos. Y estaba pues el quadrivium, ¿no? Se le enseñaba aritmética, música, geometría, astronomía, etcétera. Entonces, básicamente, los privilegiados de la educación van a ser aquellos que van a ser en la escuela palatina y en la escuela conventual. Si solamente las élites recibían una adecuada educación. La última categoría es la escuela parroquial, se les llama así porque obviamente se les va a enseñar a los hijos de los campesinos en las parroquias. ¿Pero qué se les enseñaba? Se enseñaba básicamente a leer y escribir, lo básico, obviamente. Se enseñaba también catecismo y cantos religiosos. Obviamente la idea era tratar de difundir, ¿no? El sometimiento, la sumisión de estos campesinos ante el poder no solamente de la iglesia, sino también del Estado imperial carolingio. No es que a Carlomagno se le haya ocurrido pues educar a todo el mundo y porque quiere que el conocimiento sea para todos, obviamente que no. La gran diferencia es que Carlomagno, a diferencia de otras autoridades, otros gobernantes, sí instruyó a la población, pero obviamente con intereses políticos, obviamente, ¿no? Entonces eso también hay que resaltar. Pero lo bueno de esto es que aquí el analfabetismo había descendido considerablemente. Si comparamos a tiempos antiguos en Europa, el analfabetismo pues había crecido enormemente. Felizmente pues aquí esto no ha ocurrido, ¿no? Carlomagno en este caso, o el gobierno de Carlomagno, al menos tuvo la iniciativa de educar a la población, alfabetizar a la población, pero repito, ¿no? Con intereses políticos principalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es básicamente con respecto pues a la escuela palatina, a la escuela conventual y a la escuela parroquial. Veamos rápidamente la desintegración del imperio carolingio, ¿no? Esto cómo se ha ido dando, cómo se ha forjado. Muy bien. Eh, Ustedes pueden ver ahí una imagen donde el imperio carolingio en un inicio se divide en tres reinos, ¿no? Estos reinos van a ser divididos entre los hermanos, perdón, entre los hijos de Ludovico Pío. ¿Quién era Ludovico Pío, o también llamado Luis el Piadoso? Era el hijo de Carlomagno, ¿no? Que ahora justamente vamos a mencionar. Vamos aquí. Muy bien. A ver. Tras la muerte de Carlomagno, quien asume ahora el imperio es su hijo, ¿no? Luis el Piadoso. Pero lamentablemente, a diferencia de su padre, Luis el Piadoso pues no tenía la astucia, no tenía la fortaleza de su padre para poder mantener el imperio. Tanto que incluso sus hijos van a luchar contra él por intereses, obviamente, políticos. Ahora bien, tras la muerte de Ludovico Pío, los hermanos, luego de haber un enfrentamiento entre ellos, deciden llegar a un acuerdo, y ese acuerdo se va a plasmar en el famoso Tratado de Verdún. Importantísimo esta palabra, jóvenes, porque siempre nos preguntan en el examen de admisión la desintegración del Imperio Carolingio, y la desintegración del Imperio Carolingio se da con el Tratado de Verdún. ¿Por qué? Porque en este tratado los hijos se dividen el imperio entre Carlos, Lotario y Luis Germánico. La división obviamente se da. Ahora, esto va a marcar un hecho significativo en Europa. ¿Por qué? Porque tras la división del Imperio Carolingio se va a consolidar el sistema feudal. El poder central se quiebra y surge obviamente diversos estados que va a estar a cargo de un señor. Y como posee tierras, este señor se va a llamar señor feudal. Ya incluso de tiempos del Imperio Carolingio, la posesión de la tierra era muy importante. Carlomagno, como una manera de afianzar su alianza con las autoridades al interior de su imperio, le obsequiaba tierras. Claro, estas tierras, obviamente, una vez que la autoridad muera o deje su cargo, regresaba al poder del imperio. Pero hay que recordar que ya incluso en tiempos del propio Carlomagno y de Ludovico Pío, se había establecido lo que se conoce como el edicto de Quircey. ¿Qué,
¿qué proponía el edicto de Kiersey? Que ahora los feudos que antes eran entregados por el emperador, estos feudos, cuando muere la persona o la autoridad, ya no pasa al imperio, sino automáticamente eso pasa a sus herederos. Eso es lo que pasó. Cuando el imperio carolingio se desintegra, los condes, los marqueses y los duques, estas tierras ya no las va a devolver a los reyes, sino se les va a entregar a sus herederos, por el cual no surgen los señores feudales, en la cual van a mantener esa herencia, ¿no? Por parte de sus descendientes, de sus antepasados, perdón, estas tierras que van a luchar contra el poder del rey. Es decir, el rey prácticamente va a empezar a perder poder, ya que quien tenía más tierras no era justamente el rey, sino los señores feudales, ¿no? Entonces, si nos preguntan, ¿no? El surgimiento del feudalismo, ¿cómo se dio? Ah, se dio con la desintegración del imperio carolingio, ¿de acuerdo? Con la desintegración del imperio carolingio. Ahora bien, como una manera pues también de que eh, de tener a la población y que puedan trabajar las tierras de estos señores feudales, se implementa el edicto de Mersenne, por el cual pues los campesinos tienen la opción de mantenerse en un feudo en el cual el señor feudal lo va a proteger a cambio obviamente de que trabaje en sus tierras. ¿Y qué lo va a proteger, profesor? Lo que pasa es que cuando el imperio carolingio se desmorona, van a sufrir nuevas invasiones, ¿no? Es decir, antes estos germanos habían invadido Roma en su momento y con el tiempo ahora van a ser invadidos, pero esta vez por otros pueblos mayormente nórdicos. Entre los pueblos más famosos están los vikingos. Los vikingos, los húngaros, van a tomar o van a tratar de invadir estas tierras de lo que en su momento fue el imperio carolingio. Y entonces, como una manera de proteger a la población, los señores feudales van a defender sus territorios contra estos invasores y de esa manera le va a dar protección a la población, pero a cambio de que trabaje en sus tierras, ¿no? El campesino pues no tenía otra opción porque no era dueño de tierras y la única manera para sobrevivir era trabajar en ella y recibía, repito, la protección de los señores feudales, ¿no? Prácticamente pues aquí surgen los caballeros medievales, ¿no? Estos caballeros que van a proteger al señor feudal y también a la iglesia católica, ¿de acuerdo? Entonces, eso digamos es importante resaltar con respecto al imperio carolingio.